Buenos días a todos. Me alegro de estar aquí en esta mañana con vosotros. Aún estoy un poco emocionada por el programa de los niños, me encantó. Felicidades, Escuela Sabática Infantil. Y el último vídeo precioso, todo lo de los niños. La verdad es que las maestras que tenemos para nuestros niños han hecho una labor preciosa, preciosa. Y además, en el último vídeo os digo que me gustó porque estaban en posición de oración, y es de lo que se trata hoy, de lo que vamos a hablar, de la oración. El canto hablaba de la oración, y yo cuando veía aquellos vídeos con los niños en posición de orar, decía yo, caray, parece que todo hoy nos lleva a lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Y bueno, pues aquí estamos y vamos a ver lo que Dios quiere decir. ¿Nos tenéis preparado el corazón? Dios ha preparado vuestro corazón y el mío, porque sabéis que es una unión para el que habla y para el que escucha, no solo para el que habla. A veces decimos, Señor, te pedimos por el orador, porque tal y por lo cual. Y el que escucha también necesita el Espíritu Santo, por supuesto. Y nos dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y yo digo más. Y dice también, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Más alto. ¿No se oye? Bueno, pues alzaré un poquito más la voz, si no se oye. Y yo añadiría, bienaventurado el hombre que aun andando en consejo de malos, en camino de pecadores y en silla de escarnecedores se haya sentado, que pueda hoy decir que la ley de Jehová es su delicia. Porque eso quiere decir que ya no anda, porque el que anda con Dios no puede andar con el enemigo, eso es incompatible. Aquí no hay medias tintas, o se es o no se es, o se está o no se está. Sabemos que perfectos no somos, siempre hay debilidades, siempre hay cosas que pueden hacernos caer, pero Dios nos tiende la mano siempre para poder levantarnos. Esto lo podéis ver en Salmos 1 y 2. Qué bonita la frase, cómo me gusta esa frase que dice, la ley de Jehová es su delicia. Preciosa frase. Dios es nuestra delicia, Jesús es nuestra delicia, el Espíritu Santo es nuestra delicia. Es único el Dios que tenemos, grande, poderoso, único amor y en misericordia. No habría calificativo para alabarlo con nuestra boca imperfecta. Todos los grandes y maravillosos atributos están en Él y no hay nada ni nadie que se pueda comparar con Él. Bueno, pues ese Dios es el Dios que está siempre a nuestra disposición para todo lo que nos hace falta. Ese Dios que nosotros la mayoría de las veces, o algunas por lo menos, no podemos entender porque sobrepasa nuestra mente. Nuestra mente que es finita y pecadora, y no os ofendáis, no os estoy llamando pecadores, estoy diciendo que nuestra naturaleza es con tendencia a irnos por donde no debemos si no estamos sujetos bien a ese Dios que nos cuida. Y Dios sabe que somos con tendencias a unas debilidades con las que hemos nacido. Nosotros no hemos pedido nacer con ellas. A mí si me llegan a preguntar antes de nacer, ¿qué prefieres nacer? ¿En la tierra o en un mundo que es feliz y que nunca pecó? No, hombre, si me das a elegir, yo prefiero nacer en esos mundos que no han pecado. Entonces, por eso Dios sabe que en el fondo, aunque somos culpables, no lo somos tanto, porque no hemos pedido venir así con esta naturaleza, ¿verdad?
¿Quién pudiera ser perfecto? Algún día lo seremos, es nuestra esperanza. Y entonces Dios se molesta de una manera extraordinaria en salvarnos y en rescatarnos, siempre. Y no se cansa nunca. Ha hecho todo lo que está en sus manos para ofrecernos el cielo, para regalarnos la vida y vida eterna, para decirnos, estoy aquí, ven. En el versículo 7 del capítulo 5 de Salmos dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo con respeto. Estamos aquí, ¿verdad? Estamos en la casa del Señor para adorar. Hemos venido a adorar y en esa adoración a buscar a Dios en nuestro corazón. No venimos solo a hablar unos con otros, qué bonito, la escuela sabática, cantamos. Hemos venido a que Dios toque nuestro corazón y a encontrarnos con el Señor. Por eso dice, por la abundancia de tu misericordia, iré a tu santo templo, a tu casa y adoraré. Por esa misericordia maravillosa que tiene hacia nosotros y ese amor tan grande, inmerecido, que no merecemos, entraremos en su casa y le adoraremos. Y esa adoración, es que es de arriba, ¿no? El dedo, o de aquí. Y esa adoración es la que nos hace grandes, porque adorar a Dios es elevarnos hacia donde Él está. Dios nos bendice con muchas cosas, porque aunque pequemos y no tengamos grandes bendiciones, hay bendiciones que disfrutamos todos, como tenemos el aire. Tenemos cantidad de cosas, ¿verdad?, que nos hacen vivir en este mundo pensando que nadie lo está controlando. Y hay miles de cosas que Dios está controlando y que son bendiciones para nosotros. Pero hay una bendición maravillosa, extraordinaria, a la que todos podemos acceder. Es de lo que estábamos hablando, ¿verdad? La oración. La oración es el privilegio más grande que podemos tener en esta vida. No es un privilegio poder dirigirnos a Dios sin coste alguno, a cualquier hora del día y de la noche, en momentos de dolor o de alegría, para alabarlo y darle gracias, o para contarle lo que nos está pasando en ese momento. Sea bueno, sea malo, sea lo que sea, y que además Él siempre está conectado, y que la cobertura nunca falla, y que siempre su respuesta llega, aunque no sea la que nosotros esperábamos, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Aunque sea un silencio, hasta un silencio es una respuesta de Dios. Hablar de la oración no es fácil, porque la oración es personal y es según la experiencia que uno haya tenido con Dios, ¿verdad? Porque a veces unos decimos una cosa de la oración, otros decimos de otra, porque a lo mejor cada uno hemos tenido una experiencia con esa forma de oración, pero también la oración es individual de cada uno con nuestro Creador y Padre Celestial. Nosotros estamos en la Iglesia y estamos porque un día hemos sentido ese llamado de Dios para que viniéramos a su Iglesia y estamos aquí. Y participamos de todo lo que supone una doctrina, la doctrina que Cristo nos enseña en su palabra. Los adventistas no nos hemos inventado nada, todo es palabra de Dios y podemos ir a la Biblia a comprobarlo. Y erróneamente podríamos prescindir de cosas, podríamos prescindir de venir a la Iglesia, de asistir a una Santa Cena, de asistir a un bautismo, de cosas que podamos hacer aquí. Pero de lo que jamás de la vida podríamos prescindir es de la oración. Jamás. Si la religión es relación, si la religión es lo que nos religa a Dios, la oración es la vivencia que nos demuestra esa relación.
¿Y cuántos cristianos hay que vivan o que vivamos profundamente la oración? Desde el principio la Biblia nos muestra el riesgo de descuidar la oración, de descuidar el vínculo que nos une a Dios, porque ese es el vínculo que nos une a Dios en esta tierra. Y el diablo tiende una trampa. Adán y Eva tenían una unión con Dios insuperable, ¿verdad? Antes de pecar, la unión que tenían Adán y Eva era de tú a tú, personal, pero personal. Y el diablo, pues, no le gustaba esa relación. Entonces el diablo tiende una trampa a Eva a fin de minar su confianza y sembrar suficientes dudas para que ella actúe al margen de su creador. ¿Y qué pasa? ¿Qué hicieron? Automáticamente, en primer lugar, la pareja se esconde. Tiene vergüenza, tiene miedo. Fijaros la ruptura, el desligue con Dios. Esa relación de amor con Dios está rota. Y si os fijáis, en el momento que nos desligamos, rompemos o separamos de Dios, aparecen todas esas cosas terribles como miedo, desconfianza, cobardía, falta de responsabilidad de no reconocer el error para echarle la culpa al otro, dudas, no saber qué hacer, vacío, no saber dónde meterte, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros cuántas cosas nos pasan cuando descuidamos la oración y nos alejamos de Dios. Y además eso nos lleva a disculparnos por todo lo que hacemos mal. Y eso cuando lo reconocemos, que a veces ni lo reconocemos siquiera. Entonces fue cuando empezó: la mujer que me diste tiene la culpa, ella me trajo la fruta y me la hizo comer. La actitud de Adán ante Dios ya no es la de antes. Se volvió hostil. Su relación con Eva también cambió. Ya no es ayuda idónea, sino la culpable de su desgracia. Ya no la ve a su lado, sino frente a él. No como compañera, sino como adversaria. No solo se rompe la relación con Dios y con los demás, sino con la naturaleza, porque Eva le echa la culpa a la serpiente. Entonces, ¿qué pasa? Dios, hombre, naturaleza, toda la creación queda afectada y queda rota. Y al final eso, ¿qué nos lleva realmente a pensar quién tiene la culpa? Como siempre, la culpa es de Dios, porque hizo así las cosas, porque nos puso todo eso ahí y porque nos hizo libres de elegir. Si nos hubiera hecho como la hormiguita que va haciendo lo que tiene que hacer como un autómata, pues ya estaba, no teníamos problema. Pero Dios nos ha creado libres para elegir. Y cuando falla el vínculo básico, las relaciones se deterioran, pero no solo con Dios. Si una pareja no conversa, si unos amigos no conversan, si un padre y un hijo no conversan, si las personas no conversamos unas con las otras, el vínculo se rompe. Vamos a ver, la finalidad de la oración es acercarnos a Dios, y esto ya lo sabemos. Pues lo hemos dicho muchas veces, además, y lo hemos comprobado. Pero es que realmente, si esa comunicación no se produce, entonces la oración se vuelve algo rutinario o es un rezo sin sentido. Y es triste que en vez de entrar en una comunión privilegiada, entre en una comunicación conmigo misma. Tengo que reconocer que no soy el centro de mi mundo. Tengo que saber también que la oración me da la oportunidad de tener una calidad de vida ilimitada. Y quien no ora no es consciente de lo que pierde. Mi vida puede ser intachable. Yo puedo hacer todo a la perfección. Pero si no oro, si no tengo una relación con Dios, esa vida está vacía. Mis obras son mías, no son de Dios. Y eso no me sirve para nada. Para nada. Ay, yo voy a hacer una pregunta, pero no para que me la contestéis. Me la hago a mí misma.
¿Por qué tengo que esforzarme tanto para orar a veces? ¿Por qué tenemos tanto que esforzarnos para orar? Os voy a decir una pequeña ilustración que seguro que la mayoría la conocéis, pero me gustó y si alguno no la conoce, la voy a contar y aunque la sepamos, a mí me gustó volverla a leer otra vez. Y mira, es ficticia, claro, ya veréis. Cuentan que los ángeles de Satanás han confiado a un pobre diablo novato su primera misión en la tierra. Deben ocuparse de atacar a un joven bueno y sano hasta conseguir pervertirlo. El muchacho está teniendo una vivencia espiritual muy auténtica, cosa que lo ha convertido en el blanco especial de Lucifer. Es un caso tan difícil que el diablillo novato debe recurrir a su tío, un demonio muy experto, para que lo ayude. Y le dice a su sobrino: tú tienes que concentrar tus ataques precisamente en torno a la oración. Se trata de obstaculizarla por todos los medios, según la siguiente estrategia. Debes procurar que el joven no consiga orar, que esté tan ocupado haciendo incluso cosas buenas que no le quede tiempo y que cuando ore tenga tanta prisa por terminar que la oración sea lo más rápida y rutinaria posible para que no pueda entrar en contacto con Dios. Pues si entra en comunicación con Dios, no hay demonio que pueda con él. Otra cosa, si no consigue que el joven deje de orar, debe procurar que pierda las ganas, que se sienta cansado, desanimado, de modo que deje la oración para más tarde, un poco cansado, más tarde. Y si finalmente no logra que el joven deje de orar, ha de procurar distraerlo como sea para que no se concentre. Aunque esté orando, que su cabeza esté en otro lado. Hermanos, ¿esto no os suena algo? Falta de tiempo, falta de ganas, falta de concentración. ¿No son también estas a lo mejor las causas a veces que nos alejan de la oración? Yo hablo por mí, a lo mejor a vosotros no os pasa. Yo hablo por mí. Imaginaros para Dios lo que sería para nosotros, que tenemos un amigo que no tiene ni ganas de hablar con nosotros, ni tiempo. Cuando lo hace tiene prisa, está pensando en las musarañas, pierde el hilo de la conversación. ¿Qué diríamos de ese amigo? Qué pesado, que se vaya, que me aburre. ¿A que sí? Pues a nosotros esta conversación con Dios a lo mejor nos parece normal. Contaba un pastor que cuando sus hijos eran pequeñitos y estaba enseñándoles a orar, dice que los niños a veces, a la hora de comer, decían: Señor, danos una buena noche de descanso. O a la hora de comer, o a la hora de dormir, decían: gracias por los alimentos, porque ellos sabían cosas que tenían que decir, porque el Padre le enseñaba a orar. Lo que pasa es que no estaban en el momento indicado ni concentrados en lo que tenían que decir. En primer lugar, es muy importante, tenemos que conectar. No es fácil, porque nosotros vamos a orar. Padre, yo creo que debíamos de esperar un poquito y conectar, ¿verdad? Cerrar los ojos y conectar. Yo no estoy hablando en público porque a veces no es fácil, pero estoy hablando de esa oración personal de cada uno, cuando Jesús dice: entra en tu cuarto y allí en lo secreto, cuando nadie te ve, nadie te molesta, ve y conéctate. No es fácil, porque para eso necesitamos tiempo. Jesús se levantaba tempranito y se iba a un lugar tranquilo y apartado para poder conectar con el Padre sin que nadie le turbara su conversación. Si no conectamos, no sirve para nada. Muchas de nuestras oraciones, hermanos, a lo mejor, no quiero que os parezca mal, pero veréis, parecen paganas. Los paganos de la antigüedad ofrecían a sus dioses sacrificios y rogativas para pedirles algo y para aplacarlos o hacerles cambiar de actitud.
A veces nuestras oraciones parecen también grandes esfuerzos para sensibilizar a Dios con respecto a situaciones que parecen no afectarle. Todos son órdenes y mandatos. Oramos como si tuviéramos que cambiar a Dios, olvidando que quien tenemos que cambiar somos nosotros. Pedimos, rogamos, suplicamos en un aparente intento de influir en Él para que actúe. E incluso algunas oraciones podrían ser hasta ofensivas. Señor, dígnate escuchar a tus hijos. Eso lo decimos. Bueno, nos atrevemos a tratar a un Dios que literalmente se ha matado por venir a nuestro encuentro y a quien constantemente herimos con desaires y rechazos. Como si fuera un tirano distante que solo se le puede sacar algo a fuerza de súplicas. Te rogamos por la paz del mundo, como si hiciera falta despertar su interés por la paz. Señor, ten piedad de los niños que sufren. Señor, no abandones tu iglesia. ¿Quién corre el riesgo de abandonar la iglesia, él o nosotros? Afortunadamente, hermanos, Dios en su misericordia nos escucha y nos comprende. Sabe lo que queremos decir, a pesar de lo que le decimos. Y debemos decirle que siga teniendo paciencia con nosotros. Yo sé que los ángeles, así como yo digo a veces que el canto, Dios lo transforma, o los ángeles lo llevan a la presencia de Dios transformado, porque Dios tiene que ser alabado con respeto y grandemente. Así las oraciones también. Yo estoy segura de que los ángeles llevan nuestras oraciones a la presencia de Dios transformadas y Dios sabe lo que queremos decirle. Como dice el apóstol Pablo, no sabemos orar como conviene. Porque con esto no estoy diciendo que no tengamos que orar, que hay mucho que orar, claro que tenemos que orar y qué necesidad tenemos. Nuestra mayor necesidad es expresarle a Dios cómo nos sentimos, cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que nos gustaría a nosotros. Debemos conectar con Él e incluso a veces hasta decirle no te entiendo, porque con Dios, con un amigo le puedes decir no te entiendo, porque yo pienso que esto es lo mejor para mí o para la iglesia o para otra cosa. Y tú dices no, si a mí me parece lo mejor que hay, es que no te entiendo, Señor. Es que yo te lo sigo pidiendo, tengo necesidad de pedírtelo porque es que yo creo que es lo mejor. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ayúdame a entenderlo, Señor. Lo principal de la oración es pedir a Dios que nos ayude a entender su respuesta. La lucha más grande del hombre, ya sabemos todo cuál es. No hay lucha más grande del hombre y de la mujer que la lucha que tiene consigo mismo. Nos cuesta tanto arrancar de nosotros las tendencias y los deseos de nuestra naturaleza. Tiene que ser siempre lo que nosotros queremos. Nunca decimos, cuando queremos algo, voy a ir a Dios para preguntarle qué será mejor en este asunto antes de hacerlo. No, automáticamente vamos a tiro fijo. Señor, esto o aquello o lo otro es lo que yo te pido, lo que yo quiero. Porque a veces hay cosas que nos superan, como una enfermedad, como un momento que nuestra economía se tambalea. Entonces no es fácil decir, bueno, Señor, hágase tu voluntad, yo aquí espero. No, tenemos que estar ahí. Señor, yo necesito esto. Es que yo creo que para mí necesito esto. Pero yo sé que ha de ser tu voluntad y no la mía. Hasta Jesús, hasta el mismo Jesús le dijo al Padre, Padre, mira, yo sé que esto, cuando yo aún estaba contigo, lo hemos planeado desde el principio. Pero ahora que estoy aquí en este momento, si hubiera alguna posibilidad de que pudiera yo librarme de esto, lo haría. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se hizo la voluntad de Dios. Se hizo. Y el mismo Jesús le estaba diciendo, si es posible,
que lo pudiéramos hacer de otra manera, pero si no es posible, hágase tu voluntad, no la mía. Es que la oración no quiere decir que nosotros no le expresemos a Dios nuestras preferencias, nuestras cosas, lo que sentimos, pero nuestra mayor petición tiene que ser la aceptación de su voluntad. Porque Dios dice, tú me traes tu petición, tus cosas, y me dices que las pones en mis manos, a mis pies. Entonces tú vienes confiando en mí, ¿no? ¿Vale? Entonces tú tienes que aceptar mi manera de hacerlo. Porque yo haré lo mejor para ti, ya que lo pones en mis manos. Tú solo tienes que confiar, esperar y aceptar. Si no, hazlo tú, no me traigas nada. Pero si me lo traes con la convicción de que yo puedo arreglarlo, tengo que hacerlo a mi manera, no puedo hacerlo de otra, y siempre será para tu bien. Orar sin cesar es mantener la relación sabiendo que Él nos ayudará a aceptar la realidad en la que nos toca vivir. Porque orar sin cesar no significa que Dios cede después de una larga y machacona insistencia por nuestra parte, sino que podemos sentir su presencia en cualquier circunstancia. Podemos sentir que Él está a nuestro lado. No sabemos lo que va a hacer, no lo sabemos, pero Él tiene que darnos la fuerza para estar ahí, y está en todo momento, fregando los platos, conduciendo, trabajando, estudiando, jugando, cantando. En todo momento Dios va a estar ahí, porque Él dice, yo estaré contigo en todo, pero sobre todo cuando más lo necesitamos, ¿qué es? Cuando estamos contentos, también, pero cuando es un momento de dolor, de prueba, ahí sí que necesitamos, y es cuando a veces nos sentimos más lejos de Él, y es cuando más cerca debemos estar. Él dice, lo acabo de decir, que estaré contigo en las pruebas y en el dolor, y en todas las cosas de esta vida. Y ahora que quizá me diréis, bueno, pero es que claro, Dios ya sabe todas esas cosas, ¿para qué vamos a orar? Porque orar es menos informar que compartir. Parece que vamos a Dios a contarle lo que ya sabe. Dios sabe lo que le vamos a decir, pero vamos a compartir con Él nuestras cosas. Sea una alegría, ¿verdad que cuando tenemos una alegría decimos, ay, gracias Dios mío por esto, ay, qué alegría Señor, gracias, dame gracias. Y cuando tenemos una pena vamos ahí, ay Señor, cómo cambia nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Cómo necesitamos orar, cómo necesitamos estar tan cerca de Dios, llevarle nuestras necesidades a la fuente de poder. Y a veces los planes de Dios coinciden con los nuestros, pero otras veces no. La oración es una necesidad. Señor, yo tengo que traerte esto, necesito estar repitiéndotelo, porque es para mí una necesidad, un desahogo estar repitiendo. Sé que soy una pesada, sé que tú harás lo que tengas que hacer, pero yo, si no te lo pido, si no te lo digo, yo me muero. Yo tengo que pedírtelo, tengo que decírtelo, porque por eso a veces pedimos cosas que sabemos que Dios ya está ahí, trabajando en ello, pero parece que es una necesidad para nosotros decirlo, y Dios lo entiende. No es que no tengamos fe en Él, sabemos que Dios va a trabajar en ello, está ahí. Pero siempre, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Orar no es meditar en el vacío, es una relación. Ahora me diréis, ¿y la oración intercesora? ¿Por qué? Jesús pidió por los apóstoles, no hacía falta, que Dios ya nos iba a cuidar. Ay, qué importante es esto. Y Jesús bien lo dejó clarito en la regla de oro. Jesús oró por los discípulos y por todos los que habíamos de creer por medio del Evangelio, por medio de ellos que han dejado ese Evangelio escrito ahí. Y nos ha dado ejemplo en todo, que oremos unos por otros, porque cuando oramos unos por otros, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo con tu hermano cuando oras por él? Lo estás amando, lo estás queriendo, quieres lo mejor para él. ¿Por qué Jesús mandó orar por nuestros enemigos?
porque orar por los amigos, pero por los enemigos, por los que nos hacen daño. Mirad, voy a poner un ejemplo que me contaron, a mí lo voy a poner en primera persona, me lo contaron. Hace tiempo una persona me hizo daño y me dolió tanto que yo no podía ni verla. Si ella iba por un lado, yo iba por el otro. Si ella estaba aquí, yo estaba allá. Yo era verla y me iba. Pero un día dije, Señor, yo sé que esto, no debo sentir este rechazo con esta persona. Yo, como cristiana, yo no puedo hacer esto. ¿Qué voy a hacer de mi vida, Señor? No estoy haciendo lo correcto. Y tú dijiste que yo tengo que orar por esta persona. Y bueno, empecé a orar por esa persona. Y empecé a acercarme a ella, según estaba orando por ella, cada día me fui acercando poquito a poco a esa persona. En poco tiempo, todo aquel resentimiento, todo aquel dolor que yo sentía, se me pasó. Y empecé a verla diciendo, Cristo murió por ella igual que por mí, Cristo la ama igual que me ama a mí. Tengo que olvidarme de todo eso. La relación empezó a ser tan buena que ella un día me dijo, ¿te acuerdas de aquello? Perdóname, ¿qué daño te hice? ¿Por qué Jesús nos manda orar por los enemigos? Orar por, bueno, enemigos. Ay, qué mal me cae, fulanita o menganita, qué mal me cae. Ay, no soy capaz ni de orar por ella. Pues sí, si empiezas a orar por ella, Dios hará el milagro, porque la estarás amando. En menos que te des cuenta, estarás amando a esa persona. Qué buena es la oración. Qué buena es la oración. Si yo hubiera seguido con mi actitud, yo aún estaría amargada al ver a esa persona y al verla a ella, a lo mejor al nunca tratarla, ella nunca se hubiera dado cuenta y nunca me hubiera pedido perdón. Jesús es muy sabio, muy sabio. Y no nos pide las cosas por capricho, sino por nuestro bien. La oración es el consuelo de nuestra alma. La oración es un desahogo. La oración es esperanza. La oración es el alivio de saber que en un momento dado tenemos el privilegio, la gran suerte, el gran privilegio de poder ir a alguien que todo lo puede. La oración nos pone en comunicación con el ser más extraordinario que pueda existir. Y aunque nosotros no sepamos orar, Dios entiende lo que queremos decirle. Si nosotros oramos al revés, Dios coloca la oración al derecho. Y que orar sin cesar quiere decir que estés haciendo lo que estés haciendo, estés de pie, de rodillas, acostado o sentado, no importa. Lo importante es cómo y dónde está tu corazón. Eso es orar sin cesar. ¿Dónde está tu corazón? Hay momentos que sentimos la necesidad de arrodillarnos o postrarnos, ¿verdad? Hay momentos que necesitamos tanto que necesitamos en nuestra habitación o donde sea caer de rodillas y orar por algo. Pero hay otros momentos que incluso estamos en la camita y decimos, ay Señor, gracias, qué bien estoy aquí. Ay, y le empezamos a decir lo del día, lo de la tarde, ay, qué gusto. Ay, la oración es de mil maneras, no siempre tiene que ser así, de mil maneras. Dios siempre está dispuesto a escuchar una oración, siempre. Y para finalizar, os voy a decir algo más. Os voy a poner un ejemplo. Suponer que hay dos madres, aquí, en la iglesia. Cada una tiene un hijo. Los dos hijos se ponen muy enfermitos de muerte, muy enfermitos. Resulta que las dos madres se ponen a orar por el suyo, por el de la otra, toda la iglesia, se pone a orar. Después de orar mucho, un niño muere y el otro vive. ¿Qué pasa? Oramos más por el otro que por uno. Una mamá era mejor que la otra. Un niño era mejor que otro. Ya empezamos a barallar. Perdonad por la expresión. Ya empezamos a pensar cosas. Es que algo será que no la bendice. Es que algo pasará en su vida por eso. Algo.
empezamos ya a pensar cosas raras y a lo mejor es que Dios tiene un proyecto para todos nosotros. Y el proyecto de uno a lo mejor era vivir y el proyecto de otro era el descanso, porque solo Dios sabe por qué y algún día nos lo dirá. Yo sé que no es fácil confiar en este sentido, no confiar, sino aceptar, porque confiar confiamos, pero a veces aceptar nos cuesta mucho. Y algún día entenderemos por qué tuvo que ser así, aún por encima le daremos gracias a Dios porque fue así, porque Él siempre hace lo mejor. Mirad, hermanos, todos sabemos los que estamos aquí que Dios tiene un proyecto para todos nosotros. Lo que no podemos saber, aparte del proyecto de la salvación, que que sí lo sabemos, no podemos saber qué proyecto tiene para cada uno de nosotros, que todo será para salvación, claro. Dentro de ese proyecto, Dios va a hacer lo imposible para que ese proyecto pueda salir adelante. También, a veces, si insistimos mucho, en la Biblia hay que Dios cambió su proyecto, pero cuando obligamos, casi por pesadez, cambiar el proyecto de Dios, las cosas no son tan buenas como parecen. ¿Os acordáis del rey Uzías? Que Dios le dijo que se iba a morir y él se desesperó y le empezó a rogar y a pedir: Señor, pero si yo, mira, me he dedicado a ti, he hecho el templo, pero Señor, bueno, le rogó. Y Dios fue cuando le dijo al profeta: dile que le concedo 15 años más. Todos que conocemos la historia, ¿qué os parece? ¿Fue mejor que le concediera los 15 años más? ¿Qué hizo Uzías después? Pues empezó a mostrar todo lo que había conseguido, empezó a alardearse de todo lo que había hecho, de todo lo que tal, que más le valiera haberse muerto de aquella cuando Dios lo tenía dispuesto, ¿verdad? A veces oramos tanto por una enfermedad, y es verdad que tenemos que hacerlo porque es una necesidad para nosotros, tenemos que orar. Mirad, alguien me ha mandado esto de un libro que leyó y me gustó mucho y lo anoté, y dice: Dios nos ha dotado de un cerebro maravilloso. Una de sus cualidades es la capacidad de poder encontrarse con su Creador en el lugar del mismo. La iniciativa parte de Él. Fijaros, hay un lugar en nuestro cerebro que es el que nos comunica con Dios. Qué bonito, me encantó. Dios nos ha dotado de un cerebro maravilloso. Una de sus cualidades es la capacidad de poder encontrarse con su Creador. Esto es una preciosidad. La oración tiene la virtud de ayudarte a disfrutar de la vida, de consolarte en los momentos de desespero, de ofrecerte una mano poderosa con la que no tropezarás. Solo tienes que querer ponerla en práctica. Y para terminar, mi deseo es que lleguemos a ser, no como cualquier personaje de la Biblia, Moisés y estos que tuvieron una comunión tan grande con Dios, sino nosotros mismos, caminando con Dios, con nuestras propias circunstancias, con nuestra peculiar forma de sentir y de vivir. Y este es mi deseo para vosotros y para mí en esta mañana, y que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a tener una comunicación con Él única y que nos lleve a la salvación.